Bueno, pues nada, en primer lugar agradeceros a todos que estéis aquí, muy buenos días, también a la subdelegada del Gobierno, que es hoy nuestra invitada. Hace un año que no hacemos estos desayunos informativos, intentamos que personas del mundo de la política, de la empresa, de la sociedad vengan a Peñaranda a compartir este ratito con nosotros y la verdad que nos es a veces muy complicado, así que pedir disculpas por no lograr que lo podamos mantener en el tiempo. Nuestra intención es hacer un desayuno de estos al trimestre, más o menos, pero bueno, hoy agradecemos a la subdelegada que esté aquí con nosotros compartiendo este ratito, pues en el que podamos hablar hoy sobre un tema importante, que es el de cómo podemos proyectar el medio rural de cara al futuro. Estos encuentros, estos foros o desayunos informativos, pues llevamos haciéndolos desde el año 2009 y tengo que dar las gracias también, en este caso, a los patrocinadores, a Biomet, a Parques Moreta, al Restaurante Las Cabañas, que nos acoge como siempre muy amablemente, a Mares Virtuales e Imprenta Ocarprim. Y de nuevo reiterar la gratitud a la subdelegada del Gobierno, a Rosa López, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias y muy buenos días, Rosa. Muchas gracias a ti y buenos días a todos. Y también gracias, como decimos, a todos los que estáis aquí esta mañana compartiendo este ratito. Este desayuno informativo lleva ese título, el de Proyectando el Medio Rural. Me gustaría comenzar preguntándote por tu opinión sobre cuáles podrían ser las ideas generales, las apuestas que deberíamos tener en cuenta a la hora de proyectar el futuro para los pueblos, para el medio rural. A ver, estamos en una de las comarcas más importantes de nuestra provincia y desde un punto de vista económico de las más potentes. No es una comarca despoblada, lo estábamos hablando ahora. Tenéis más o menos unos 16.000, 17.000 habitantes en los últimos datos del censo, lo que da unos 19 habitantes por kilómetro cuadrado. Comparando con otras comarcas como Vitigudino, que tiene 7 habitantes por kilómetro cuadrado, estamos bien, pero sí que es una comarca envejecida, aunque tengamos habitantes, es envejecida. Entonces habría que buscar soluciones para fijar población. Estábamos comentando ahora que hay gente joven que se va a vivir a la capital, que vuelven aquí en el verano con sus hijos, pero están viviendo en la capital. Y son de aquí, que podrían estar aquí, que tampoco hay tantas distancias. Entonces, fijar población es tarea de todas las administraciones. Pero bueno, también, ¿qué más? Evidentemente, para fijar población tenemos que tener buenos servicios públicos. Buena sanidad, buena educación, no cerrar escuelas, pero claro, es como un círculo vicioso. Si la gente se va, no hay niños. Si no hay niños, cerramos escuelas. ¿Qué más? Empleo de calidad, por supuesto. La verdad es que aquí es una comarca eminentemente agraria. Yo creo que la comarca agraria, junto con la Armuña, que tenemos en la gran comarca agraria que tenemos en nuestra provincia. ¿Qué más? Pues defender, desde luego, el medio ambiente, tener una economía sostenible y también defender nuestra cultura y nuestras tradiciones para que se mantenga la identidad de esta comarca. Hablando de esos servicios públicos, si no te importa, vamos a repasar algunos proyectos. Los que quieras. Venga. Vamos a comenzar hablando por el tren. La pregunta que siempre nos hacemos: ¿está garantizado el tren que para en Peñaranda y sobre todo qué mejoras son las que se han introducido desde el Gobierno? En principio sí. Claro. Vamos a ver, tenéis además, habéis tenido unas inversiones en los últimos años de casi 10 millones de euros, aparte del tema de los billetes. En los boletines oficiales os iba a mirar exactamente los datos concretos. En el 2022, en los BOEs del 26 de mayo y del 12 de agosto, se publican los anuncios de formalización de los contratos de ADIF para esta línea. Ha sido una inversión de casi 10 millones de euros, 5.300.000 en un caso y 5 millones en el otro, para la mejora de las comunicaciones, fibra óptica, electrificación, etcétera. Aparte de todo el tema de los billetes, de la gratuidad de los billetes, que yo creo que es muy interesante para esta zona. Otro tema, que también hay agricultores por aquí, Comunidad de Regantes de la Armuña. ¿Cómo está actualmente? Bueno, ya se está regando. La pregunta es, ¿habrá segunda fase? Sí, lo que pasa es que la segunda fase afecta a otros pueblos. Yo creo que se ha hecho una gran inversión
y no es una inversión actual, o sea, llevamos muchos años invirtiendo en el regadío de esta zona. Esta zona destina de las 900 y pico hectáreas, kilómetros cuadrados que tenéis, casi el 75% se dedica a agricultura. Hay una apuesta en este momento muy potente por el regadío, que yo creo que es el futuro de la zona, y se han hecho inversiones en la fase 1 y ahora se va a acometer la fase 2. Pero yo creo que tan importante como esto son la modernización de los canales que se ha hecho. Se estaba perdiendo muchísima agua en muchas de las infraestructuras que ya tenían bastantes años, y se está acometiendo en la provincia de Salamanca, se está cometiendo reparación de muchos de los canales, de los de esta zona y de otras zonas, estoy pensando también en La Malla, que se estaba perdiendo muchísima agua. Te iba a preguntar, Rosa, que se me ha olvidado antes cuando hemos hablado del tren. El transporte por carretera, los autobuses. ¿Hay un plan o algo así? Porque se está hablando mucho en los medios de comunicación sobre que los pueblos pierden alguno de las paradas de autobús. Se está hablando, y además se está hablando de unas formas pues un poco realistas. A ver, hay transporte por carretera que comunica comunidades autónomas, o sea, que está fuera del ámbito comunitario, que comunica Salamanca con Andalucía, Salamanca con el norte. Ahí es donde tiene mayor competencia el Estado. Luego, en lo que es el transporte intracomunitario, es competencia fundamentalmente de las comunidades autónomas. Y ahí el Estado está dando alrededor de 40 millones de euros para fomentar el transporte intracomunitario, pero eso ya es una competencia de las comunidades autónomas. Lo que no podemos hacer es, con el transporte extracomunitario, el que nos lleva, por ejemplo, a Cádiz, que va a mejorar, o las líneas nuevas que se han puesto con Galicia y con otras zonas de España, intentar que paren en todos los sitios, porque entonces perdería la eficacia. Ahora se va a reducir. El de Cádiz había visto casi 2 horas, que era terrible. Ese autobús era terrible. No sé si alguno lo habéis cogido alguna vez, pero era terrible. Además, por la noche, etcétera. Bueno, si ese autobús fuera parando por todos los sitios, no ganaríamos el tiempo que vamos a ganar ahora. Con lo cual, lo que tenemos que buscar es que el transporte intracomunitario sea el que haga más paradas y el extracomunitario el que haga menos. Hablabas antes de fijar población. Fijar población siempre decimos con el empleo. Claro. ¿Cuál ha sido el apoyo que ha realizado el Gobierno, por ejemplo, a proyectos como Dulca? Dulca, sí. Lo he estado preguntando porque yo no estaba cuando... sé que hubo una reunión de los propietarios de la empresa de Dulca con la ministra Reyes Maroto y también responsables del Ayuntamiento de Peñaranda, que ella informó sobre todas las ayudas a las que podían acceder. De hecho, han accedido a ellas y sé que está en ampliación la fábrica, que sois una potencia, por cierto, a nivel de industria repostera, no solo con Dulca, sino con otras industrias que tenéis en la zona, y que es uno de los campos en los que tenéis que apostar. Parece ser que Dulca, una vez que finalice las obras que ya están en marcha, podría contratar bastantes empleados. No voy a decir un número porque no lo sé. Plan de empleo rural. Estamos ahora los pueblos que están contratando cada uno, me imagino que dependiendo de sus posibilidades, trabajadores que vienen muy bien para hacer pequeñas obras. Siempre me dicen los alcaldes lo mismo. Dice, jo, qué pena que es ahora en invierno, que hay a veces que el cemento y estas cosas no se puede hacer, pero bueno, están contratados y sí se está haciendo, ¿no? A ver, el Servicio Público de Empleo gestiona el SEPE, gestiona ayudas a los ayuntamientos de la zona de Peñaranda, de una zona más amplia que lo que es el campo de Peñaranda o la tierra de Peñaranda. Por cierto, aquí está el antiguo alcalde, que de eso sabe mucho, porque se puso en su época. Hay, de hecho, un Real Decreto del año 99 que regula este programa de fomento del empleo agrario. En total se ha destinado este año 664.000 euros. Han accedido a él 55 pueblos, por eso te digo que es más amplio, y sirve para hacer reparaciones, obras en tiempo de invierno, porque es empleo agrario. Se entendía que es para la época en la que los trabajadores agrarios no tienen trabajo.
Servicios. Algo que siempre nos preocupa es educación y sanidad. Las competencias están Todos son competencias autonómicas. Son sí. competencias autonómicas. ¿Pero el Gobierno de España también lo apoya o no? Sí, claro. A ver, evidentemente son competencias transferidas y el Gobierno de España refuerza económicamente estos servicios. De hecho, en materia de sanidad, fundamentalmente, que es lo que se ha destinado un dinero del Gobierno de España para la mejora del Centro de Salud de Peñaranda, que es al que le ha correspondido. Son 600.000 euros, si no me equivoco, los que se han dado, pese a que es una competencia autonómica. También se ha dado una subvención de 13 millones de euros para comprar maquinaria y mecanismos de nueva generación en el Hospital de Salamanca, que sí nos afecta a toda la provincia. O sea que, pese a ser competencias autonómicas, el Gobierno de España está ahí apoyando. Algo que sí es competencia gubernamental. Justicia. ¿En los juzgados también se están haciendo obras? Sí, aquí en la sede judicial de Peñaranda va a recibir más de 750.000 euros para la mejora de la eficiencia energética. Esto se ha hecho en varios juzgados de toda Castilla y León. Aquí le ha tocado a Peñaranda. La verdad es que tiene unas ventanas que necesitan modernizar y otras cuestiones que afectan a la eficiencia energética. Y hablando de temas, yo sí quería darle las gracias a la Guardia Civil. Sé que, habéis tenido problemas de robos en muchos de los pueblos. He estado reunida con muchos de vosotros hablando de estos temas y ha habido una operación de la Guardia Civil que ha sido muy compleja por cierto, aquí también, en varias localidades, y que ha conseguido detener, aparte de esas tramas que se dedicaban a hacer robos en la zona. Hablando de la Guardia Civil, ¿nuestros cuarteles tienen el personal suficiente para prestar servicio? En principio estamos bastante bien de número de efectivos en la Guardia Civil. No quiero decir que en unas zonas, a lo mejor hay zonas que están un poco peor que otras, pero en principio estamos prácticamente a un 80-90% de la plantilla, o sea que, comparando con otros sectores estamos bastante bien. Y además, hay mucha gente joven. Curiosamente, cuando han llegado los guardias jóvenes, hace pocos días, eran casi todos de nuestra provincia y todos se querían quedar aquí. De aquí había de Alba, o sea que... Otro de los temas que preocupa a los alcaldes, y que imagino que también te habrán trasladado alguna vez, el tema de la fibra óptica, la cobertura banda ancha, 5G, que esto también es necesario, me imagino, para asentar población, para que se asienten empresas. ¿Esto es competencia Sí, es competencia del Estado. La verdad es que descubrimos el teletrabajo en el año 2020, aquel fatídico 2020 que parece que ya no pasó nunca. Y curiosamente, cuando llega el actual gobierno, al Gobierno de España, se da cuenta que en esta provincia hay únicamente, a nivel sobre todo de fibra óptica, un 10% ejecutado, no había mucho más. La verdad es que tras la pandemia, sobre todo, se ha agilizado muchísimo y hoy tenemos prácticamente, no digo el 100%, pero daremos alrededor de un 80% ejecutado. Han sido 39 millones de euros el presupuesto. Financiado eran prácticamente 24 millones. Ha habido distintos planes, distintos planes. En este momento el plan único del 2023, el plan único y el 24, el 23 está todavía, del 22 un poquito, se está terminando porque terminaba en el 24, era un plan para 2 años, el del 23 y el del 24 está en propuesta de resolución, que ya el del 24 es muy poquito, afecta a unas 11.000 viviendas, creo. Claro, esto es importante porque, además de lo del teletrabajo, muchas empresas en el medio rural siempre, claro, sobre todo encima como no estén en un pueblo, si están al lado del pueblo, lo que sea, hay un problema importante porque no llega conexión.
La verdad es que se está intentando que llegue la conexión a todos los hogares y sobre todo cuando hay infraestructuras de tipo económico que les llegue a ellos, y en los planes está, entonces se está ejecutando pues lo que queda, pero claro, estamos con 3 planes, 2 en ejecución y uno que está todavía en fase de resolución. Me imagino que muchas de estas inversiones de las que os ha hablado Rosa son gracias a fondos europeos. Sí, bueno, curiosamente hay fondos europeos que sí que están llegando a esta comarca. Sí, por eso te iba a hablar de Rágama, creo, de, Sí, sí. no sé, Villoria, Villuela, Babilafuente, Cantalapiedra. El DUS 5000 y el programa PIREP. El programa PIREP, precisamente estuvimos viendo el otro día las escuelas de Rágama, que me encantaron cómo están quedando, y el tema de la sostenibilidad y de la eficiencia energética, con suelo radiante, aerotermia, o sea, todas las... hay muchísimos proyectos, tanto en el DUS 5000 como en el PIREP que decíamos, Cantalapiedra, el Ayuntamiento de Cantalapiedra, el de Villoria, es que no, por no daros datos, Arabayona, bueno, hay muchísimo. ¿Es complicado acceder a estas subvenciones? No, yo creo que no. Yo creo que ha sido, no sé, la gestión siempre es complicada. Nos quejamos muchísimo de que la burocracia, pero es que la burocracia garantiza que las cosas se hagan de manera justa, si no, ¿cómo sabemos que se cumplen los requisitos que pedimos? Entonces siempre nos quejamos, pero bueno, intentaremos simplificar los trámites siempre que sea posible. De todas formas, nosotros desde la subdelegación estamos haciendo ahora eso, ya no tanto para este tipo de ayudas, sino para los trámites normales, acercar la administración a los pueblos, y tenemos un programa de administración cerca de ti que estamos empezando a trabajar otra vez para el año que viene, y que, bueno, pues vendremos de pueblo en pueblo, igual que hace la Guardia Civil también con otros trámites, o la policía con el DNI. Entonces intentaremos acercarnos a toda la... Pero yo entiendo que las ayudas más europeas, por ejemplo, que nos piden muchísimos trámites, son complicadas para los ayuntamientos. ¿Llevas como un año de su delegada? Desde mayo. Desde mayo, ni siquiera entonces. Ni siquiera. 6 meses, más o menos. ¿Qué valoración haces? ¿Qué sensaciones te dejan este medio año de trabajo? A ver, yo agradezco muchísimo estar representando a la provincia de Salamanca. Yo, como todos sabéis, nací en Zamora, pero a los 17 años me trasladé a Salamanca, y desde entonces llevo viviendo en Salamanca. O sea, aquí he formado mi familia, ha nacido mi hijo, con lo cual ya me considero casi más salmantina que de ningún otro sitio. Y estoy muy orgullosa, pero reconozco que es muy complicado. Daros cuenta que la Administración General del Estado, que parece que es pequeñita, desde que existen las comunidades autónomas, el Estado parece que tiene menos competencias, tiene menos, pero todavía tiene muchísimas. Tiene personal para que casi 5.000 personas en la provincia de Salamanca, de las cuales casi la mitad son Guardia Civil, Policía Nacional y la prisión provincial. Y luego pues tenemos muchos ámbitos, desde la seguridad social, la tesorería y el INS, la inspección de trabajo, MUFACE, las mutualidades que están tan de moda ahora, y otros muchos ámbitos. Extranjería, por ejemplo, en la subdelegación, uno de los mayores ámbitos donde más se trabaja es el tema de extranjería. Entonces es complicado y muy variado, muy variado. La verdad es que es muy amplio y variado. ¿Estás contenta? Sí, claro, estoy contenta. Echo un poquito de menos a mis alumnos, porque estar en contacto con gente joven siempre es interesante. Me acuerdo cuando veníamos aquí a la fundación, porque muchos de mis alumnos estaban aquí trabajando, y bueno, sí que los echo de menos, pero estoy contento. Para terminar esta primera parte, y ahora si nos importa, pues habláis, preguntáis, que el objetivo también de esto es que vosotros podáis compartir. Hemos empezado hablando de prioridades, de líneas de actuación en el medio rural. Para terminar este primer bloque, hay a veces que parece como que nos desanimamos en el medio rural, es decir, cuando hablamos de despoblación, de problemas, existe como un pesimismo. ¿Tenemos que intentar ser optimistas de cara a nuestro futuro? Sí, yo creo que además esta comarca tiene futuro, por eso que estábamos diciendo. Perdón. Porque tenéis todavía mucha población, un poco envejecida, eso sí,
y tenéis futuro económico. La agricultura en esta zona tiene futuro. La apuesta por el regadío es una apuesta arriesgada que tiene futuro. La apuesta económica en otros sectores tiene futuro. Con lo cual yo creo que aquí, con la mejora de las comunicaciones, tenemos autovías. No hace tantos años no teníamos autovías en esta zona. Ahora tenemos autovías. Llegar, por ejemplo, a un hospital es cuestión de poco tiempo. Yo creo que la calidad de vida, además, que se tiene en los pueblos no se tiene en las ciudades. A veces yo creo que falta también cambiar a lo mejor el chip, es decir, valorar lo que tenemos. Pues muchas veces, sobre todo lo que comentabais antes, de que mucha gente joven se va a la ciudad y estas cosas, a lo mejor no hemos sido capaces o no somos capaces a las nuevas generaciones de transmitirles y de poner en valor las cualidades del medio rural. Yo creo que sí, que esto es cuestión de tiempo. Mira, antes recordábamos el 2020, el terrible 2020. La diferencia de vivir en un pueblo o en una ciudad en aquel momento, la calidad de vida que teníais en los pueblos y la que teníamos en las ciudades, que no podíamos salir de nuestras casas, no había luz. O sea, no sé. Yo echaba mucho de menos en los pueblos en aquel momento, el pueblo en aquel momento. Bueno, pues si no os importa eso, podemos abrir, por si tenéis alguna pregunta, algún tema que queráis comentar, sobre todo alcaldes o representantes de asociaciones. Creo que con algunos ya te has reunido, pero no sé si con todos. No sé cómo tendrán la agenda y estas cosas. Pero bueno, si alguno quiere transmitir alguna preocupación, alguna idea, algo que a lo mejor desde el gobierno... porque vosotros podéis transmitir luego ideas, sí, ¿no? Sí, de hecho lo hacemos, ¿eh? De hecho lo hacemos. Pues si alguien, por favor, tiene alguna cuestión que quiera plantear, que quiera trasladar, pues se lo agradeceríamos. Nada, como que hable es suficiente, que estamos casi en mesa camilla y estas cosas, así que... Una preocupación, sí. Bueno, todos conocen mi vida política, pero en este caso vengo en representación de deporte, ¿no? Y tengo una preocupación muy grande que, aunque parezca que no, aunque queramos animarnos, la realidad es que la despoblación y sobre todo el envejecimiento es un tema muy preocupante y especialmente en los últimos 13 o 14 años, que se está también desde finales del 90 para acá, se está manifestando de una manera muy cruda en esta comarca, que es verdad lo que tú has expuesto con respecto a otras comarcas, pero que aquí ha llegado más tarde, pero está llegando. Esta es una comarca que evidentemente agrícola y ganadera, y de todos he sabido que desde los años finales de los 60 70 la población ocupada española llegaba en estos sectores al 17-18%, ahora escasamente, por muchas razones, que no es cuestión de exponer aquí, pero no llega al 3%, por tanto, el mayor problema que tenemos son que la gente se va al mundo rural en muchos casos, primero porque desde las familias hemos querido que todos nuestros hijos pues sean licenciados, que no se ha trabajado desde ningún gobierno de una manera eficaz el tema de la formación profesional y que evidentemente no hay renta. Si la gente no tiene trabajo, si no tiene renta, se tiene que marchar. Es que eso es obvio, ¿no? Y luego también eso es la pescadilla que se muerde la cola, que si no hay población es difícil mantener los servicios a unos costes evidentemente mucho más altos que los que tienen otras comunidades autónomas donde la población está más. Y evidentemente lo importante es la industrialización. Yo creo que en Peñaranda se están dando pasos importantes. Espero que con no solo lo de Dulca, o sea, lo que es sacar las plusvalías a los productos agroalimentarios, a la industrialización en ese sentido, pero sigue siendo muy preocupante, ¿eh?
Evidentemente hay municipios que del año 2000 para acá, yo tengo un Excel donde voy año a año sacando los datos del INE y, bueno, en muchos han perdido el 60% de población, ¿eh? Y eso no es lo peor es que el 60-65% son personas mayores de 70 años. Eso es un problema muy grave que supongo que está en la mente de todos. Sé que es muy difícil, que probablemente para paliar esto se tuvo que haber hecho en su momento una ordenación del territorio con acuerdos políticos de los dos grandes partidos que existían. Ahora es muy difícil, cualquiera te levanta una bandera cuando le vas a centralizar un servicio y es difícil, pero algo habrá que hacer en ese sentido, porque si no, la solución es difícil y evidentemente los pueblos no es que vayan a desaparecer, es que no digo que en 10, 20 años podamos estar en situaciones como la raya de Portugal, pero en algunos municipios va camino. Por tanto, es una preocupación que yo quería dejar aquí sobre la mesa, más que para que tú puedas dar una solución, evidentemente no está en tu mano, pero sí para que se traslade, sobre todo me consta que los políticos serán conscientes y son conscientes de esto, para buscar soluciones que vayan más allá del enfrentamiento político, que desde luego no solamente creo que sea bueno, sino que a los que vivimos en los momentos de la transición a veces nos sentimos mal, muy mal. Gracias, Isidro. Y además echamos de menos aquellos grandes pactos en que todos se ponían de acuerdo. Yo creo que este es uno de los temas para un pacto de Estado muy claro y en el que tiene que darse una solución política, en el que tienen que entrar todas las administraciones. O sea, aquí hay representantes de ayuntamientos, pero también Diputación, Comunidad Autónoma o comunidades autónomas y el Gobierno de España. Y en breve vamos a tener visitas del Ministerio a Salamanca precisamente sobre temas de transición, sobre temas de despoblación, y todavía no puedo decirlo porque todavía no sabemos la fecha exacta, pero va a venir el secretario de Estado y vamos a hablar precisamente de estos temas. ¿Qué ocurre en el campo? Pues que antes teníamos el término pues muchos agricultores y ahora con esos tractores gigantes, 2 o 3 agricultores pueden con el término casi entero. Con el regadío es más complicado, pero el secano vamos. Y entonces eso de alguna manera ha echado gente del campo, porque no es productivo o para ser productivo necesita grandes extensiones. Y por otra parte hay que diversificar. O sea, lo que decías tú, la industria. Y ya no son industrias solamente contaminantes, hay muchos tipos de industrias. Yo recuerdo muchas veces el CITA, porque fue una de las iniciativas más interesantes que he visto. A ver, hoy podemos tener pues empresas dedicadas a hacer software, que realmente tampoco necesitan grandes extensiones. En Salamanca nosotros tenemos en el parque científico empresas que están trabajando y aquí igual hay uno de los sectores interesantes. O sea, aparte del sector agroalimentario del que estamos hablando, que sería una salida natural, pero hay otros muchos sectores. Es cuestión de ir dándole vueltas y buscando soluciones. ¿Más cuestiones? Yo creo que el tema de la despoblación y esto también viene, no sé si por mala gestión de las administraciones anteriores o eso, estamos siempre centralizados que todas las industrias tienen que estar en Madrid o en Salamanca o no sé qué. Cuando quiere poner alguien una industria en un pueblo, en un Cantaracillo, en un Rágama, en un Paradinas, en el campo de Peñaranda o lo que sea, se le ponen muchísimas trabas, porque no tiene el polígono, porque no sé qué, no está. Todos esos temas de burocracia, yo creo que había que salvarlos, legalmente, lógicamente, pero dar oportunidades a todos los pequeños pueblos
el tener su propia industrialización, sus propias fábricas, sus propios talleres o lo que sea. Sí, se está dando oportunidades, ¿eh? Lo que pasa es que gran parte de las competencias son autonómicas en este sentido, precisamente, pero yo creo que no son más las trabas que se ponen en los pueblos que las que se ponen en otros sitios. ¿Qué problema tenemos algunas veces? Yo hablando con empresarios que no encuentran trabajadores, que eso es otra de las cosas complicadas, ¿eh? Eso lo ha comentado Isidro, claro. El tema de la formación profesional se ha perdido durante casi 2 décadas o por ahí y ahora lo estamos pagando. A ver, hay un ahora esfuerzo... lo estamos pagando a nivel de empleo. Hay un esfuerzo y por parte de la Junta yo estoy segura que lo están haciendo, porque me llegan muchas cosas, de adaptar la FP a los entornos. Por ejemplo, en Guijuelo, pues lógicamente tienen que poner FP de industrias cárnicas, no van a poner de otra cosa. Bueno, es un ejemplo, pues es lo que hay que intentar, no solo fomentar la FP, sino adaptarla al territorio y que sea ágil, o sea, los cambios que se puedan hacer, que se pueda adaptar con cierta facilidad. Y sé que se está intentando trabajar en ese sentido y es por donde hay que ir, evidentemente. Y luego no parchar temas como para promocionar un poco el tema de la natalidad. La natalidad también, pues hombre, afecta también a la despoblación. A la poca natalidad afecta en la despoblación, entiendo yo. Entonces, en muchos pueblos de aquí tenemos muchas personas mayores, como dice Isidro, y nacimientos cero. Muy poquitos. Es que, claro, es importante además las mujeres en edad de reproducir y hay muy pocas mujeres en esta edad en los territorios. Si no hay mujeres, porque los hombres muchos se quedan, pero las mujeres se van. Y es un problema tremendo. Hay que intentar establecer políticas, eso es una cosa de acuerdo de todos, ¿eh? Como os digo, esto es un motivo muy claro de pacto de Estado en materia de despoblación. Lo que pasa es que, claro, ¿quién somos los que estamos más despoblados? Pues la España interior, la periferia y Madrid no tienen estos problemas. Somos Castilla y León, Aragón, fundamentalmente, Asturias, Galicia. Y sí puntualizar lo que usted dijo, de que vender los pueblos, yo vendo mi pueblo como calidad de vida. Por supuesto. Eso hay una calidad de vida. Por supuesto. Pero le falta un poquito de industria o le falta algo. Y eso, pues la burocracia impide bastante. Yo no creo que sea especialmente, o sea, que haya más burocracia en un pueblo que en una ciudad, ¿eh? Hay que ir buscando, además, pues eso, emprendimiento, iniciativas interesantes. Recordaba, pues eso, el CITA, otras muchas iniciativas interesantes para los pueblos que no tienen por qué ser ni contaminantes, ni dañinas, pero es cuestión de moverse. Estamos muy cerca de Madrid. Estamos muy cerca de muchos sitios. Y muy cerca de muchos sitios. Y muy bien comunicados. Muy bien comunicados. Entonces, yo creo que, por ejemplo, nosotros podemos dar salida a cuestiones que en Madrid no pueden, porque ya están evidentemente superpoblados, y, bueno, pues buscar esas oportunidades. ¿A través de qué? Pues de las cámaras de comercio, Yo participo de la opinión que expresaba antes Isidro, ¿no? El problema de la despoblación, el problema del envejecimiento, es algo que vemos todos los días en esta tierra, ¿verdad? Pero hay una cosa que a mí me preocupa personalmente y es también la pérdida de identidad. La pérdida de identidad de lo rural, que tiene que ver mucho con la cultura, que tiene que ver con las tradiciones y permítame que diga también con la fe. Y en esta comarca nuestra tenemos, gracias a Dios, y también al trabajo y a la tarea pues, de las instituciones y de la gente que ha permanecido en los pueblos, unas iglesias que son verdaderas joyas, que encierran un patrimonio espectacular. Y hoy nuestras iglesias, lo digo porque las conozco bien, son muy vulnerables, están a merced de cualquiera que pueda llegar y hacer cualquier cosa. Yo entiendo que esto es una cosa del obispado, sí, vale, pero también es una cosa de todos, porque ahora mismo todos los que estamos aquí valoramos, queremos el patrimonio que tenemos a nivel de la Iglesia, ¿no? Porque yo veo que falla lo de la seguridad,
cada 2 por 3 tenemos robos y hay unas piezas espectaculares que tenemos. Y yo no sé cómo se podría hacer, porque el obispado pues tiene los medios que tiene. Sé que tienen un acuerdo con la Diputación para cubiertas y esto, pero a mí me preocupa mucho la seguridad cada vez más, porque cada vez aparecen más también bandas organizadas y esto que nos hacen muchísimo daño. Y una cosa que tiene que ver también transversalmente con el turismo, con todo esto, ¿no? Cómo mantenerlo para ofrecerlo a las próximas generaciones y que también sirva para que la gente que viene por aquí con esta apuesta del turismo rural y tal, pues pueda disfrutar de lo que tenemos. Al igual que otras muchas cuestiones, la cultura y el patrimonio son responsabilidad de varias administraciones. La responsabilidad en materia de patrimonio la tiene la Junta de Castilla y León, precisamente, de protección. Hay medidas que se pueden poner en marcha para salvaguardar ese patrimonio y ponerlo en valor. Por ejemplo, el otro día estuve viendo la iglesia del Salvador en Rágama, el día que estuve. Estamos esperando que Rágama sea Vic, vamos, que la iglesia del Salvador sea Vic. ¿Cuántos años? 20, una cosa así. Es una medida de protección de primer nivel. Aquí tenéis unas joyas en Mudéjar que son verdaderas maravillas. Tendríamos que estar metidos en planes más potentes del Mudéjar Sur, que llevamos intentándolo años también con la Junta de Castilla y León, incluso la ampliación que intentamos en su momento de a todo el Mudéjar de la península ibérica para que fuese patrimonio de la humanidad, chocó con Aragón, que son los que tienen, los que son patrimonio de la humanidad. O sea, bueno, habría muchas cosas que hacer. Tenéis una cultura y un patrimonio, cultura material e inmaterial, de primer nivel, que desde luego tiene mucho que ver con la identidad de los pueblos y que hay que preservar. Y en cuanto a la seguridad, a ver, hacemos todo lo que podemos, os lo puedo asegurar, y le estaba dando las gracias al principio de este desayuno a la Guardia Civil, porque todos habéis visto, bueno, salió en todos los medios que la Guardia Civil estaba haciendo registros en varios domicilios, que había parado a una banda organizada de robos, que había detenido a varias personas. Bueno, se hace, os lo aseguro, todo lo que pueden. Sé que otros me habéis llamado con temas de furtivos en el campo. En ello estamos también, más o menos están identificados. Digo estamos porque yo ahora con la Guardia Civil, pues eso dependen de mí, por decirlo de alguna manera. Entonces están haciendo un gran esfuerzo, pero claro, tenemos mucho territorio. Salamanca es muy grande, toda la provincia, muchos municipios, y llegamos a todo lo que podemos y más. Muy buenos días a todos. Yo soy Alejandro González, soy el alcalde del Ayuntamiento de Villoria. Tenía varias cosas que quería apuntar, Miguel, pero como bolígrafo no van. Vale, perdón, están fríos. Ni uno, madre mía, hay que comprar nuevos. Pero me han salido, a raíz de lo que estáis hablando, varias cosas. Un tema muy importante que nos pidió además la Guardia Civil, el teniente coronel, y Carmen lo sabe, es el tema de implementar para la seguridad cámaras de vigilancia. Estamos de acuerdo que no llegan la Guardia Civil que hay, el personal que hay no llega a todos los sitios, pero hay zonas estratégicas en ciertos puntos de los pueblos que se podían, no vas a evitar el delito, porque el delito se va a cometer, pero tener una acción para después de ese delito. Y el tema de cámaras, que querían implantar un sistema que debe estar puesto por Castilla-La Mancha, o por ahí me parece que está funcionando bastante bien, sería un modo que podía ayudarnos mucho a los pueblos. Sobre todo, en el tema que hablas de las iglesias, la plaza del pueblo es el mayor punto de concentración de un municipio. Y luego los que tenemos suerte de tener un pequeño polígono, el mismo polígono. Yo creo que por ahí la seguridad también se podía ir mejorando con el tema de cámaras. El tema de las iglesias, yo tengo, en Villoria tenemos la iglesia que es BID, y yo creo que es más problema que nada. No podemos hacer nada, no podemos tocar nada, tenemos una torre que se nos cae, hemos pedido a la Junta dinero, nos han prometido dinero, pero el obispado te tienen una lista y está la torre que cada vez tiene una raja más grande y que un día vamos a tener un problema. No sé cómo se podrá solucionar. Tenemos roturas dentro de la iglesia, de desconchados de cemento y demás que no podemos tocar porque al ser BID no se puede hacer nada. Entonces, es una cosa que también, todas las administraciones se podrían mover un poquillo para intentar que esos templos, que son la referencia de un pueblo, porque al final la iglesia es la referencia de un pueblo, sea Santiago, sea lo que sea, la iglesia es un monumento que define un pueblo,
y que se debe de cuidar más por parte de todas las administraciones. Es que tengo varias cosillas. Luego, el tema siempre hablamos del tema de la natalidad. Es muy importante la natalidad, que duda cabe, pero también la conciliación no solo de los niños, la conciliación de los mayores. Nosotros en Villoria, por ejemplo, tenemos que participar ahora todos los padres provinciales en el comienzo de un centro de día, porque no tenemos ninguna subvención de ningún sitio y nadie se quiere mojar con nosotros, no sé por qué, para poder conciliar a las familias a que sus mayores estén en un sitio, que puedan vivir con ellos, pero que durante el día puedan estar atendidos de la mejor manera. Necesitamos financiación en los pueblos para abordar esa problemática, que es muy importante. Como bien ha dicho usted antes, cada vez tenemos más gente mayor y es más gente que va a necesitar, casi más que las guarderías, lamentablemente. Y otro tema es el tema de las confederaciones. Yo creo que aquí hay mucha gente agricultora. Yo trabajo en la comunidad de regantes de la Armuña y es más fácil hablar con el Papa que ir a la confederación, y es que luego encima no te solucionan nada. Es un tema importante. A lo mejor nuestra situación en España no es la que ha podido pasar en Valencia, pero yo he estado 4 veces en Valencia y he visto lo que ha pasado allí, y es lamentable ver cómo está todo a cuenta de la limpieza de las confederaciones. Yo no voy a echar la culpa de si es del PSOE que la ha hecho mal o del PP, me da igual. La culpa es de todos, que no hacemos bien las cosas. Pero es un sistema que podemos empezar a atajar, a limpiar los mismos cauces, aunque sean regatos, porque a nosotros nos han creado problemas. La última vez que se vació el canal de Villoria, es un problema que se separaba todas las carpas y todo el agua anegado por los juncos, y se quedó todo el pueblo anegado de agua en la zona donde estaba el regato y lleno de carpas. El olor durante semanas fue porque se estaba pudriendo todo, pero es que seguimos igual. Yo solo en una reunión que tuvimos se lo comenté a la de Confederación, pero bueno, no ha venido nadie a solucionarnos nada, a decirnos nada. El tema no es buscar culpas, el tema es buscar soluciones. Estamos en un momento, y aprovechando su presencia aquí, de comentar el tema de Confederación, que creo que es muy importante, a lo mejor no en esta zona que es más llana, pero sobre todo en zonas de nuestra provincia donde puede ser mucho más importante. Pero yo lo pido por la nuestra. Lógico. ¿Quieres que te conteste? Sí, yo encantado. Mira, el tema de las iglesias y de la protección de los bienes de interés cultural, yo creo que es positivo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la administración responsable, en este caso la Junta de Castilla y León, tiene que responder por esos bienes. Ellos son quienes han hecho la declaración y ellos son quienes tienen que mantenerlos. Y que una iglesia declarada BIC tenga grietas que no se reparen es muy grave, pero eso le corresponde. Luego, claro, por otra parte está el convenio Obispado-Diputación, pero yo creo que en este caso corresponde a la Junta. Es un BIC y un BIC corresponde a la Junta. En cuanto al tema de los centros de día, pero también ocurre lo mismo. Estamos con otras competencias de otro ámbito, del ámbito autonómico, pero yo creo que aquí hay que pedir y buscar la fórmula para que, si no es por un lado o por otro, se solucione ese tema. Tenemos muchos mayores en el mundo rural, y la calidad que se les da a los mayores de tener un centro de día o una residencia en su pueblo, que puedan ir a su casa, a tener que desplazarse, es desde luego como de la noche al día, con lo cual hay que pelear por ello. Pero claro, yo lo único que hago es animarte, porque más no llego. La Confederación sí, esa es nuestra. Mira, el 50%, antes no he hablado de ello, pero el 50% de mi tiempo lo dedicamos a los cauces y a los problemas con Confederación. ¿Qué problema tenemos con las dos confederaciones? Que aquí tenemos dos, el Duero y el Tajo, en esta provincia, pues que tienen muchísimos kilómetros de ríos, regatos, cauces de todo tipo, a los que no llegan. O sea, es casi imposible. Han puesto en marcha el canal de alcaldes, que supongo que tú ya conoces, en el que podéis, lo primero, hacer declaraciones responsables para limpiezas que podéis hacer vosotros, hacer peticiones del tipo que sea. Yo creo que hay que mejorar, y ahí yo lo tengo clarísimo y lo hablamos cada día, el tema de la Confederación, sobre todo la del Duero, que es gigantesca y es que no llegan, es casi imposible. Y ahí hay que mejorar. La verdad es que la orografía de esta zona, a mí, cuando yo vine por primera vez, yo me imaginaba que los campos de Castilla de Antonio Machado era esto. O sea, esta tierra siempre me la imaginaba que no era Soria, donde se había inspirado Machado, sino en esta zona.
La verdad es que tenéis una zona muy llana, pero claro, no exenta de problemas, y cuando hay inundaciones o hay suciedad, las hay, y están... he hablado contigo, ¿no? Pero con otros, bueno, yo te trato de tú, espero que tú a mí también, Alejandro. Con muchos he hablado y sé que los problemas que tenéis, y en ello estamos, te lo puedo asegurar. Si me permite una intervención. Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones sobre las que deberíamos centrar un poco el debate, que es más que nada por el tema de la despoblación y el envejecimiento, que son temas más económicos, que son absolutamente definitivos para que se produzca esta situación, ¿no? Recordar que, por ejemplo, en los años finales de los 60, principios de los 70, la agricultura y la ganadería en España, no ya solo en nuestra zona, que más todavía, estaba en el 17-18% de puestos de trabajo, representaba el 18%. Ahora no llega al 3%. ¿Bien? En la mayoría de las comunidades autónomas, muchas, se ha aprobado una ordenación del territorio donde, de alguna manera, solo palia esta situación. Entonces, yo creo que algo de lo que tiene consecuencia lo que va pasando es que tendremos que tomar algunas decisiones para que la gente pueda tener rentas en los municipios rurales para mantenerse y no tenerse que marchar capital humano a otras comunidades autónomas, que esto está pasando permanentemente. Es decir, cómo buscar las plusvalías que pueden tener la agricultura y la ganadería en el tratamiento y la exportación de los productos que nosotros tenemos, y una industrialización que vaya más en el sentido, pasos se están dando, pero no creo que son lo suficientes. Porque algo que está claro, si las familias no tienen renta, no tienen posibilidad de trabajo, pues la gente se marcha. Muchas comunidades autónomas aprobaron ya hace años la ordenación del territorio y, sin embargo, aquí hemos sido incapaces. Yo tengo mi opinión personal, pero no quiero ponerla aquí, pero algo habremos tenido la culpa todos de no haber podido llegar a un acuerdo en este sentido. No solamente no se ha podido llegar, sino que ahora ya sí que es muy difícil. ¿Por qué? Porque ahora ya hay muchos agentes políticos, muchos partidos diferentes que tienen diferentes opiniones. Por tanto, yo creo que ese tema y lo que son los dumpes fiscales, es decir, es muy difícil competir desde una comunidad autónoma como esta con otras comunidades autónomas como Madrid, por ejemplo, que la tenemos al lado, donde se produce un dumping fiscal tremendamente problemático. Por tanto, yo creo que el problema, evidentemente, puedo entender algunos de los temas que se plantean por parte de algunos que han intervenido en relación con la despoblación, pero yo creo que evidentemente hay que hacer un esfuerzo para tener una ordenación del territorio que permita solucionar algunos de los gravísimos problemas que tenemos para que el capital humano se mantenga en la comunidad, en los municipios, porque si no ya podemos hacer todos los discursos que hagamos, que al final el tema del envejecimiento de la despoblación lo llevamos sufriendo pues probablemente desde hace 30, 40 años, pero en nuestra zona últimamente, en los últimos 15, 20 años, está aumentando de forma absolutamente exponencial. Es decir, no nace un niño, las posibilidades
que tiene esta tierra, tiene posibilidades desde el punto de vista agroalimentario, las plusvalías que se pueden sacar, efectivamente, pero para eso tiene que haber un esfuerzo por parte de todos los partidos políticos para llegar a consensos y buscar soluciones y no planteamientos que nos llevan a la desilusión y a no ser capaces de salir de este impasse. ¿Por qué otras comunidades autónomas sí han sido capaces y nosotros no? ¿Por qué la formación profesional, y ahí tenemos mucha culpa a las familias, no ha funcionado y no funciona de momento? Porque todos hemos querido que nuestros hijos sean licenciados, porque todos hemos querido... Y así el tema es difícil, ¿no? Yo, desgraciadamente, ya desde fuera, entre comillas, desde fuera de la política, lo que veo es que esto es muy grave. Es decir, o se buscan, o si estamos ahí inactivos y resulta que no hay renovación de la población y, en fin, yo entiendo muy bien lo que planteaba el alcalde de Cantarcillo, pero también entiendo que hay soluciones que pueden permitir el que haya una industrialización más eficaz y más distinta a la que está viendo ahora, y eso se hace a través de la ordenación del territorio, y si no, pues vamos a ir languideciendo como en otras zonas de la comunidad y de la provincia. Al final esta comarca, que era una de las comarcas más potentes desde el punto de vista industrial, incluso de población en la provincia, pues va a ir languideciendo poco a poco. Nos vamos quedando sin tiempo, Rosa, porque creo que tienes una cosa en Salamanca también y no quiero tampoco molestarte mucho más. Tenemos además un minuto de silencio por la última víctima de violencia contra las mujeres. José quería hablar. Bueno, si da tiempo. Sí. Lejos de cuestiones particulares que ya se han planteado además por otros participantes, simplemente, ya que, pues como habéis comentado, también estáis en comunicación pues, con otros organismos, con el gobierno, simplemente una cosa muy genérica, que es dar la perspectiva rural. A lo largo de las cuestiones, hablabais antes de los fondos europeos, hemos accedido felizmente a convocatorias que eran muchas hechas expresamente para municipios pequeños, porque eran para menos de 5.000 habitantes. Sin embargo, vemos que están hechas las tramitaciones y los procedimientos para administraciones con mucho más personal y muchas más capacidades, porque no se tiene en general las administraciones, y cuanto más arriba nos vamos, mucho menos, y nos estamos yendo al máximo, que es a Madrid. Esa perspectiva de saber en qué niveles se está trabajando, y se plantean convocatorias con el desconocimiento, entiendo, de los recursos que van a tener que plantear. Y luego, aparte de la propia gestión, también en los propios efectos y consecuencias de muchas convocatorias. Y ya por cambiar y variar un poco, complementando lo que ha dicho, por ejemplo, Isidro, dentro de los problemas de la despoblación hay problemas que van más allá de las rentas y del tema económico, porque como bien has dicho, ahora con estos tractores podemos tener una explotación y vivir en la ciudad, podemos ser arquitectos, trabajar por la zona y vivir en la ciudad, porque la gente no solo es donde tiene la renta, habita. La gente hoy en día, a diferencia quizá, eso ha cambiado un poco respecto a hace 30 años o 20 años, también busca algo más allá, que es calidad de vida, vivienda digna, etc. Y por poner ya el foco en algo más concreto, ahí me quedo en la vivienda. Hoy en día pues está más puesto el foco por la gran problemática que hay, sobre todo en las grandes ciudades, a la vivienda. Entonces, aún no siendo una competencia del Estado, sí que en esa interacción y en todo ese debate que se está abriendo, gracias a Dios,
en torno a la vivienda para ver si se genera algún tipo de empleo o se presenta algún tipo de iniciativa, algún tipo de medida, que se ponga también en ese tema la perspectiva rural, porque los pueblos son los grandes olvidados de este tema, que siempre se pone el foco en las grandes ciudades, y es que en los pueblos las ayudas al alquiler no sirven, porque no hay oferta de alquiler directamente. Las ayudas a la vivienda no sirven en muchos casos porque no hay promoción de vivienda, ni pública ni privada en la mayor parte de los municipios. La única medida de vivienda en el medio rural es la autopromoción, que no está casi al alcance de nadie. Entonces, simplemente pues dentro de esa perspectiva general de que siempre tratéis de mostrar ante las administraciones la perspectiva de los pequeños municipios, y en particular en estas otras temáticas, pues como pueda ser la vivienda, que sepan y que los que diseñen esas políticas y esas medidas, que sepan que hay unas problemáticas que se alejan de los pisos turísticos y de estas medidas más genéricas que se promocionan para la capital. Simplemente. Gracias, José Luis. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que falta la perspectiva rural, que las grandes administraciones se olvidan bastante de los pequeños municipios. Nosotros tenemos una problemática en Salamanca. Tenemos ya casi 100 pueblos por debajo de los 100 habitantes, 90 y algo. O sea, de los 362. Estamos en una situación bastante grave en esta provincia. Todo se arreglaría, o gran parte de las cosas se arreglarían, con esa reordenación del territorio. Recuerdo aquel intento de los UBOs, de la autonómico, pero bueno, hay que buscar una solución. A este tema hay que buscar una solución porque eso arreglaría muchas cosas. O sea, por ejemplo, tener servicios para varios municipios, para temas de gestión. La verdad es que hay muchas soluciones, pero hay que darles forma y para eso tenemos que llegar a acuerdos entre todos. Carmen, para terminar. Sí, voy a ser breve. Gracias, Rosa, por estar hoy con nosotros. Gracias, subdelegada, por estar hoy aquí. Desde luego, compartiendo todo lo que habéis expuesto, cada uno de los que habéis hablado, comparto absolutamente todas las posiciones. Creo que es esencial y fundamental que todas las administraciones, todas del Estado, autonómicas y locales, nos pongamos a trabajar conjuntamente. Yo no quiero caer en el pesimismo que dice Isidro. Creo que tenemos que luchar contra ese pesimismo, creo que hay que luchar contra ello y que para ello tendremos que poner cada uno lo que podamos y lo que esté en nuestras manos. Evidentemente, lo que decía José Luis ahora mismo, creo que el medio rural es el gran olvidado y el gran abandonado, sin duda. Pero también creo que tenemos que poner en valor, que lo decía Miguel también al principio, ¿no?, la calidad de vida del medio rural. Yo, una de mis hijas que vive fuera, le digo, es que como se vive en Peñaranda, lo digo por Peñaranda, pero lo puedo decir por cualquiera de los municipios que estáis aquí representados, ¿no? La calidad de vida que tenemos en un pueblo no se tiene en una ciudad. Y es que el desplazamiento a un puesto de trabajo, a Ávila, a Valladolid, incluso a Madrid o a Salamanca, es menos distancia o menos tiempo de lo que en Madrid tiene cualquiera que se traslada a su puesto de trabajo. Que una hora no hay quien se lo quite casi a nadie, ¿no? Entonces, tenemos que poner en valor esas bondades del medio rural, esa calidad de vida del medio rural. Y, desde luego, en tema de empleo, y agradecer, pues, por supuesto, todo este empleo agrario que tenemos en este momento en nuestros municipios y otros proyectos que se llevan a cabo, como son las líneas ELPES o los egresados de la universidad que tenemos por parte de distintas administraciones públicas, pues también hace que esas personas jóvenes vean cómo se vive en el medio rural porque están trabajando en el medio rural. Y uno de los yacimientos de empleo, y de acuerdo con lo que comentabas de la formación profesional, los ciclos formativos, es verdad que creo que la educación o los planes de formación no se han adaptado a las necesidades reales del mercado laboral. Hemos formado de tal manera que no nos hemos preocupado qué se necesita en cada medio, qué planes educativos tenemos que poner, pues, para dar respuesta a una empresa como la que tiene Cantaracillo y que a lo mejor no encuentra soldadores o no encuentra... Quiero decir que es importante adaptar los planes educativos, los planes formativos a las necesidades reales del mercado laboral. Yo he pedido una reunión con la consejera de Educación precisamente para plantear un tema de los ciclos formativos que tenemos en Peñaranda. Creo que tenemos que dar respuesta a algunas necesidades que hay para que estos jóvenes se puedan formar y quedarse en el medio rural, que ahora mismo se está teniendo dificultades en algunos casos para ocupar esos puestos de trabajo
que decías antes, Rosa, que hay empresas que no consiguen tener esa posibilidad de contratar personas cualificadas porque no hay, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Alex en el medio rural, creo que uno de los yacimientos de empleo, y no nos vamos a poner ninguna venda a ninguno, es la atención a las personas mayores principalmente, porque ¿quién se queda en nuestros pueblos? Las personas más mayores, las que además no quieren salirse de su casa, de su entorno, porque es donde han estado toda la vida y donde deben de estar también, porque es donde se encuentran a gusto, donde se encuentran con su vecino, donde se encuentran con el grupo que siempre han compartido. Y creo que las administraciones también deberían de facilitar precisamente pues esas pequeñas viviendas o pequeñas residencias o centros de día para facilitar eso en el medio rural, porque además eso implementaría de alguna manera que las personas que van a cuidar a estas personas mayores se puedan quedar y afianzar en el medio rural, que en todo caso son personas jóvenes, en la mayoría mujeres, aunque también hay hombres en el cuidado y atención a personas, y creo que ahí las administraciones tienen mucho que decir y hay que dar esas posibilidades de empleo para que el asentamiento de la población y las necesidades que en cada uno de nuestros pueblos tenemos. Y eso creo que es esencial. Y, por supuesto, esencial, y acabo con esto, el tener buenos servicios de calidad. No podemos tener un mal transporte para nuestros municipios, que a lo mejor no es poner autobús, que a lo mejor es poner un vehículo que transporte a las personas mayores al centro de salud de Villoria o de Peñaranda para que vengan a hacerse las analíticas y se puedan volver a su pueblo y se puedan quedar en su pueblo, porque al final, ¿qué pasa? Que si no tienen esos servicios, pues se acaban yendo con sus hijos a Madrid, a Barcelona, a cualquier otra gran ciudad. Por lo tanto, hay veces que seguramente con esos servicios que ayuden a las personas a permanecer en el municipio, podemos seguir fijando población. Y creo que eso es esencial. Pues hablábamos de los centros de salud, bueno, de las inversiones que también ha hecho el Gobierno de España en los centros de salud. Yo agradezco que en Peñaranda se haya hecho, agradezco que por parte de los fondos del Ministerio en Villoria se vaya a reformar también el centro de salud con fondos del Gobierno de España. Bueno, pues creo que todas las administraciones, en la medida que se pueda, todas tienen que estar juntas para luchar contra esta despoblación y poner en valor el medio rural. Y, por supuesto, el tema de la vivienda, José Luis, creo que es esencial también. Y, bueno, no quería extenderme más. Gracias. Ya lo siento, porque seguro que podríamos seguir hablando un poco más, pero de verdad, Rosa, te agradecemos que hayas venido hoy a Peñaranda, que hayas compartido este desayuno con nosotros, y os agradezco a todos también que hayáis podido asistir. Quedamos emplazados a ver si con un poco de suerte dentro de 2 o 3 meses podemos volver a tener otro desayuno, así que bueno, espero que hayas estado a gusto. Muchísimas gracias, he estado muy a gusto, y además hay una cuestión que tenemos todos en común: nosotros queremos al mundo rural. Yo, desde luego, me siento de pueblo, y aunque viva en una ciudad, y todos los que estáis aquí, y es más, hay gente joven que se ha quedado en el mundo rural y es de agradecer. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Muchas gracias a todos.